el rey Yunnan y el médico Ruyán. Al ver que el monarca sentaba a su lado al médico Ruyán y le otorgaba tantos beneficios, sintió una profunda rabia y decidió hacer algo al respecto. Se acercó al rey discretamente y le dijo: «Oh rey de todos los tiempos que envuelves con tus favores a todo el mundo. Tengo para ti una advertencia de gran importancia, que no puedo ocultarte sin ser un mal hijo, si me lo ordenas, te la revelaré». Turbado por las palabras del visir, el rey indagó: «¿Qué advertencia es esa?». El otro agregó: «Oh glorioso rey. Los antiguos dijeron, quien no mira el fin y las consecuencias, no tiene la suerte por amiga, y yo acabo de ver al rey obrando con poco acierto, al otorgar favores a su enemigo, al que desea el aniquilamiento de su reino, colmándole de beneficios, abrumándole con su generosidad. Y yo ante esto, siento grandes temores por el rey». Al oírle el monarca se turbó mucho, hasta cambiar la cara de color y dijo: «¿Quién es el enemigo mío al que colmo de favores?». El visir agregó: «Si estás dormido despierta, pues se trata del médico Ruyán. Él es un buen amigo mío y para mí es el más querido, pues me ha curado con algo que yo tenía en la mano y me ha librado de la enfermedad que desesperaba a los médicos. Cierto que no hay otro como él en todo el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. ¿Cómo te atreves a criticarle? Voy a señalarle un sueldo de 1000 dinares al mes, pero aunque le diera la mitad de mi reino no sería todo lo que él merece. Creo que solo me estás hablando por envidia, tal como se cuenta en la historia del rey Sinabad». En aquel momento la aurora sorprendió a Cerezada, que interrumpió la narración. Pero cuando llegó la noche siguiente, Doniazada dijo: «Oh hermana mía, continúa tu relato». A lo que respondió Cerezada: «Con agrado y con un deber de generosidad. Luego he llegado a saber, oh poderoso rey, que el monarca Yunnan le dijo a su visir: «Has dejado que la envidia entre en tu corazón y quieres que mate al médico, para que luego me arrepienta, como se arrepintió el rey Sinabad después de haber matado a su halcón». «¿Y cómo ocurrió eso?», quiso saber el visir. Entonces el rey Yunnan contó: «El halcón del rey Sinabad. Cuentan que entre los reyes de Fard, hubo uno muy aficionado a las diversiones, a pasear por los jardines y aficionado a la caza. Tenía un halcón que él mismo adiestró y al que no abandonaba ni de día ni de noche, pues incluso lo tenía en su puño. Cuando iba de caza lo llevaba consigo y le colgaba del cuello un vasito de oro, con el que le daba de beber. Cierto día en que el rey estaba sentado en su palacio vio venir al intendente encargado de las aves de caza, quien le dijo: «Oh poderoso monarca, la época de caza ha llegado». Entonces el soberano hizo sus preparativos y colocó el halcón en su puño. Salieron poco después y llegaron hasta un valle, en el que armaron sus redes de caza. La primera en caer fue una gacela. Entonces el rey advirtió: «Mataré a aquel por cuyo lado pase la gacela». Comenzaron a estrechar la red en torno a la gacela, que se acercó al rey y se enderezó sobre las patas como si quisiera besar la tierra entre sus manos. Entonces el monarca comenzó a batir las palmas para ahuyentarla, pero el animal brincó por encima de su cabeza y huyó y se alejó a todo correr. El halcón del rey Sinabad. El rey se volvió entonces hacia sus guardias y observó cómo se guiñaban los ojos con malicia. Entonces preguntó al visir: «¿Por qué se hacen esas señas mis soldados?». A lo que el otro contestó: «Dicen que has jurado matar a aquel por cuya proximidad pase la gacela». Y entonces exclamó el rey: «Por mi vida hay que dar alcance a esa gacela». Y partió al galope, siguiendo el rastro hasta alcanzarla. El halcón le dio con el pico en los ojos, cegándola. Entonces el rey tomó su maza, con la que estuvo golpeándola, hasta que cayó desplomada. Luego descabalgó, degollándola y quitándole la piel, que colgó de arzón en la silla. Hacía mucho calor y aquel lugar era un desierto muy árido y sin agua. El monarca tenía sed lo mismo que el caballo. El rey se volvió entonces y vio un árbol del que brotaba agua como si fuese manteca. El rey llevaba su mano cubierta con su guante de piel, tomó el vasito de oro del cuello del halcón, lo llenó de aquella agua y lo colocó ante el ave, pero ésta le dio con la pata volcándola. El rey llenó nuevamente el vaso pues creía que el halcón tenía sed, pero éste volvió a volcarlo con la pata. El soberano, encolerizado con su halcón, llenó el vaso por tercera vez y lo ofreció al caballo, pero el ave lo volcó con el ala. Entonces el monarca exclamó: «¿Qué ala te sepulte, oh ave de mal agüero? No has bebido tú ni nos has dejado beber, ni a mí ni al caballo tampoco». Con un golpe de su espada, cortó las alas al halcón. Entonces el ave, irguiendo la cabeza, le dijo por señas que mirase lo que había en el árbol. El rey alzó los ojos y vio entre las ramas a una gran serpiente, cuyo veneno era el líquido que caía por el árbol. Entonces el rey se arrepintió de haberle cortado las alas al halcón. Se levantó, montó a caballo y se fue, llevándose la gacela. Una vez en el palacio le entregó la gacela al cocinero, al que le dijo: «Toma, guísala». Siguiendo con la historia del rey, luego fue a sentarse en el trono, sin soltar al halcón, pero este con un estertor, murió. El rey, al darse cuenta, estalló en sollozos de dolor y de tristeza, por haber matado al halcón que le había salvado la vida. Y esta es la historia de Sinabad. Cuando el visir hubo oído el relato del rey Yunnan, le dijo: «Oh gran soberano lleno de dignidad, ¿qué daño he hecho yo, cuyos mal dados efectos hayas tú podido ver? Obro así por afecto a tu persona.
verás cómo digo la verdad. Si me haces caso, podrás salvarte y si no morirás como murió un astuto visir que engañó al hijo de un gran rey. En ese momento de la narración, Cerezada vio asomar la aurora y cayó discretamente. Pero cuando llegó la noche siguiente, ella dijo, he llegado a saber, oh misericordioso rey, que el visir envidioso comenzó así su historia. Historia del príncipe y la mujer vampiro. El rey a que me refiero, tenía un hijo muy aficionado a la caza con perros galgos y también un visir. El monarca había encargado que éste acompañara a su hijo donde quiera que fuese. Cierto día, el príncipe salió a cazar con los galgos y con él fue el visir. De pronto vieron un monstruoso animal y al visir animó al otro. Corre contra esa fiera, persíguela. Y el príncipe comenzó a acosar a la fiera, hasta que todos le perdieron de vista y de súbito la fiera desapareció en el desierto. El príncipe quedó perplejo sin saber dónde ir, cuando descubrió a una joven esclava que en lo alto de la colina estaba llorando. El príncipe se acercó para preguntarle, ¿quién eres? A lo que ella respondió, soy una hija de una rey de reyes en la India, iba con una caravana por el desierto, cuando sentí ganas de dormir, me caí del caballo sin darme cuenta y quedé abandonada. El joven príncipe sintió lástima y emprendió la marcha con la joven, llevándola a la grupa de su caballo. Cuando pasaban frente a un bosquecillo, la esclava dijo, oh señor, desearía satisfacer una necesidad. Entonces el príncipe la ayudó a descabalgar junto al bosquecillo y viendo que tardaba mucho, marchó tras ella sin que ésta se diera cuenta. La esclava era un vampiro y les estaba diciendo a sus hijos, niños míos os traigo un joven muy robusto, y ellos contestaban, tráelo para que o devoremos. Al oírlo, el príncipe no dudó de su muerte y las carnes le temblaban de terror mientras regresaba al camino. Cuando la vampira salía de su cubil, vio temblar al príncipe y le preguntó, ¿de qué tienes miedo? A lo que él le contestó, hay un enemigo que me inspira gran temor. Siguiendo la historia, la mujer vampiro prosiguió, me has dicho que eres príncipe. Así es. A lo que ella agregó, entonces ¿por qué no le das dinero a tu enemigo para desarmarle? No se conforma con dinero. Solo se conforma con el alma y por eso tengo miedo, como víctima de una injusticia. La mujer vampiro aconsejó, si te persiguen, pide la ayuda de Alá contra tu enemigo y él te librará de los maleficios a los que tanto temes. Entonces el príncipe, alzando la vista hacia el cielo exclamó, oh tu señor que atiendes al oprimido que te implora, hazme vencer a mi enemigo, alejándole de mí, pues tienes poder para cuanto te propones. Al instante la mujer vampiro desapareció. El príncipe regresó donde su padre, a quien contó el mal consejo del visir y el monarca al oírlo mandó a que desaparecieran a este. Luego el visir del rey Yunnan continuó de este modo. Y si te fías de ese médico o rey, ten en cuenta que te matará con la peor de las muertes, aunque le hayas colmado de favores y le hayas convertido en tu amigo, debes prepararte para morir. ¿Sabes la razón de que te haya curado tu enfermedad? Por el exterior por medio de algo que tuviste en la mano. ¿No ves que fue simplemente para causar tu pérdida con otro objeto que te hará coger? Entonces el rey Yunnan exclamó, dices la verdad, sigamos tus consejos, oh visir bien intencionado, pues es muy probable que ese médico viniera como espía disfrazado para perderme. Si me ha curado con algo que tuve en la mano, bien puede matarme con algo, que por ejemplo me dé a oler. Tras una pausa preguntó, ¿qué debemos hacer con él?